Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido cangrejito. Es muy curioso, Cáncer, porque con el cuenco de cuarzo he visto muchos ojos, y resaltaba mucho lo que es también los ojos claros, a lo mejor de color miel, color verde, azul, cariño, muchos ojos. Pero esos ojos, mi querido cangrejito, es como si estuvieran flotando. Puede ser que muchos de vosotros últimamente está soñando continuamente con una persona muy especial y puede ser que algunos de ellos tengan ojos claros. Da igual si tiene ojos negros, ojos marrón, pero como que la mayoría tiene ojos claros, mi cangrejito. Siento, mi querido Cáncer, que me dices, Richard, ¿por qué esta conexión? ¿Por qué lo estoy soñando? ¿Por qué yo ya no pienso ni en él ni en ella? Pero siento su conexión, siento su energía, lo sueño. Da la casualidad que inclusive ya cuando me voy a acostar digo, espero que no sueñe con esta persona y al final termino soñando. Mayormente esto pasa, Cáncer. Si tú me dices, Richard, yo no pienso en él, yo no pienso en ella, ni me acuerdo. ¿Por qué lo sueño? Y cuando me acuerdo en él o en ella, no lo sueño. Vale. Si tú me dices que no piensas en él o en ella, mi cangrejito, pero sin embargo lo estás soñando, quiere decir que ellos continuamente te están pensando. Quiere decir que ellos continuamente mencionan tu nombre, ya sea de repente lo que es en una conversación, o ya sea, cariño, que esta persona de repente, antes de acostarse, siempre está pensando en ti, Cáncer. Por eso que tú estás sintiendo su energía. Por eso que tú ves ojos. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, posiblemente puede ser que estos personajes a lo mejor están pendientes de tus redes sociales también. Richard, pero yo lo tengo bloqueado. Eso no tiene que ver nada, Cáncer. Si ellos quieren, se crean otro perfil e inclusive se consiguen otro número de teléfono. Eso no tiene que ver nada, mi cangrejito. Pero últimamente estás sintiendo esa conexión. El otro mensaje, Cáncer, como no todo tiene que ser amor, a lo mejor muchos de vosotros me dicen, Richard, estoy teniendo sueños que realmente no me gustan. Algún tipo de revelación también puede ser. Puede ser, cariño, que algún ángel, algún ser de luz, o de repente tú eres un portal, mi cangrejito. Puede ser que muchos de vosotros se están anticipando a lo que va a pasar en el futuro. Y esto pasa mucho con las personas que son portales. ¿Cómo reconocer si tú eres un portal, mi cangrejito? Si desde muy joven, desde muy niño, tú de repente has podido ver, yo qué sé, espíritus, ángeles,
hadas, o siempre has sido una persona que sientes la presencia de algo, de alguien que está cerca de ustedes, o escuchas voces también. Entonces, eres un portal. A veces, cuando pasan los años, no queremos saber nada de esto, ya sea de repente por miedo, ya sea de repente porque la gente no te entiende, porque si tú hablas a una persona que no conoce de las energías cáncer, te va a tomar de loco, te va a tomar de loca. Entonces dices, para evitarme problemas, pues simplemente ya no quiero pensar en esto, ignoras todo esto. Entonces ese portal se va cerrando, porque todo es libre albedrío. Todo es libre albedrío. Pero en algún momento cáncer se puede reactivar, ya sea porque estás muy espiritual, ya sea porque sientes esa energía, ya sea de repente porque a través de los sueños te están diciendo que algo va a pasar, lo vuelves a reactivar esto, cáncer. Esto, mi cangrejito, también te puede servir lo que es en las relaciones personales, en el amor también. ¿Cómo? Que tú ya sabes cuáles son las intenciones de este hombre, esta mujer, o cada vez que te mira a los ojos, ya sabes lo que está sintiendo o está pensando contigo. De una forma positiva, de una forma negativa. O sueñas con ese hombre, con esa mujer, que a lo mejor inclusive pasa algo íntimo. Quiere decir que esa persona, cariño, te está deseando. Por eso que te está pasando esto. Vamos a ver carta guía, carta consejo, qué es lo que nos quieren decir con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Empezamos. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Mira bien esta carta, cáncer. ¿Ves cómo todo tiene similitud, mi cangrejito? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que va o viene corriendo con los brazos abiertos. Quiere decir que hay un personaje que te necesita. Hay un personaje que te desea, cáncer. Este personaje, mi cangrejito, a lo mejor muchos de ellos o de ellas ya están en un compromiso, ya están en relación. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí detrás hay un personaje vestido de novia, cariño. Y este personaje, aunque esté en compromiso con él o con ella, da igual porque en cuestión de energía, cariño, no clasifica género, ¿vale? Este personaje no es feliz con él o con ella. Este personaje necesita saber de ustedes, cáncer. La carta del 7 de espadas nos hablan también de que alguien quiere una oportunidad, ¿vale? A pesar que a lo mejor de repente las cosas no han terminado bien entre vosotros dos, porque la carta del 7 de espadas, cariño, en otro mazo representa como si fuera una vitrina. Hay 7 copas y esa vitrina, cariño, está rota. Está a punto prácticamente de colapsar, mi querido cangrejito. A punto de colapsar. Un momento, cáncer. La batería se está recalentando. Ahora sí. Está a punto de colapsar esto, mi cangrejito. Entonces, ¿qué me dice mi querido cáncer? Posiblemente puede ser que muchos de ustedes me dicen, Richard, yo he decidido ser feliz. Yo he decidido pasar página. Yo no quiero volver a experimentar esa mala situación. ¿Por qué? Porque esas copas, cariño, está dentro de una vitrina. A pesar que a lo mejor ese vidrio está a punto de romperse, pero está protegido. Quiere decir que tu corazoncito, tus sentimientos, está protegido. Tú no quieres que nada ni nadie lo haga daño, cáncer. Tú no quieres esto. Pero este personaje quiere saber de ustedes. Quiere saber de ustedes. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del sol. Si tú te das cuenta, mi querido cáncer, mira, aquí este personaje está como queriendo abrazar a la carta del sol. La carta del sol, cariño, es prácticamente esa conexión, es la claridad, esa conexión que tú estás sintiendo con él o con ella. Pero la carta del sol, cariño, da la espalda a la carta del 7 de espadas. Es como que en algún momento de repente te da ilusión, pero luego reaccionas y dices, no, esto no puede estar pasando. Yo no quiero volver otra vez a retroceder. No quiero saber nada de esta persona. Inclusive reniegas.
Muchos de vosotros reniegas, a pesar que te da ilusión. No quieres aceptar que este personaje te esté pensando o que este personaje te esté llamando con las energías. No quieres aceptar. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver. Mi cangrejito. Tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. La carta de la luna me dice, mi querido cáncer, tu intuición te está diciendo, hey cáncer, haz caso a las señales. Hay una persona que quiere volver. Esta persona se va a poner en contacto en cualquier momento. Pero bueno, tampoco tienes por qué complicarte la vida, porque al fin y al cabo, la carta de la luna representa tu elemento, cáncer. Es tu elemento. Entonces, como es tu elemento, tú puedes tomar tus propias decisiones. Tú puedes decir, lo acepto o no lo acepto o lo ignoro. O sea, nadie te va a obligar. Nadie te va a decir, cáncer, tienes que aceptar a esta persona. No, nadie te va a obligar. Pero este personaje se va a poner en contacto. Vamos a ver, o ella o él. Que Dios del universo me ayude, cáncer. Que Dios del universo me ayude, mi querido cáncer. Y tenemos aquí lo que es la carta de la reina de pentáculos. Yo siento que este personaje te dice, cáncer, lo siento mucho. Espero que algún día me perdones. Espero que algún día realmente te das cuenta que por qué tomé esta decisión. Una decisión que yo me arrepiento. Porque a pesar que lo tengo todo, tengo familia, tengo dinero, tengo una estabilidad, a pesar que a lo mejor ya no me siento de repente juzgado o juzgada por la sociedad, no soy feliz. ¿Por qué? Porque tú, cáncer, tienes prácticamente la llave de mi corazón. Porque no he podido rehacer mi vida, porque no he podido olvidarte. Porque siempre estás en mi pensamiento. ¿Por qué te digo esto, cáncer? Si tú te das cuenta, este personaje está con un vestido precioso, de color azul, ¿vale? Quiere decir que te piensa. Pero este personaje tiene en su mano una llave. Y aquí adelante hay una puerta, cáncer. Pero sin embargo, este personaje observa atrás. Observa el pasado. Te observa a ti, te recuerda a ti, cáncer. ¿Vale? Y este personaje tranquilamente pudiera ser feliz con lo que tiene actualmente. Porque actualmente esto es una casa. Aquí hay una llave. Ha estado lo que es en un compromiso o está en un compromiso. ¿Puede ser feliz? Lo tiene todo, cariño. Sinceramente lo tiene todo. Tiene trabajo, tiene pareja, se ha casado quizás, tiene hijos. Pero este personaje no mira futuro con esas personas. No se siente que encaja con ellos o con ellas. No se siente, cáncer. Por eso que mira atrás. No está mirando al portón, fíjate. No está mirando a este portón. Está mirando atrás. Quiere decir que te está recordando. Te está pensando, cáncer. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver qué más me dice mi cangrejito. Vamos a ver qué más me dicen, cáncer. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. En algún momento, mi querido cáncer, este personaje está mirando a la carta de la emperatriz. En este caso, mi querido cangrejito, la emperatriz eres tú o el emperador eres tú, ¿vale? Entonces, si tú te das cuenta, cáncer, este personaje está tumbado en un lugar como si fuera el paraíso. Hay flores, está con una vestimenta de color blanco, está en una situación en la cual se encuentra despreocupado y despreocupada. Quiere decir que muchos de vosotros, cáncer, con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, estás intentando encontrar tu paz y tu tranquilidad. ¿Vale? Has podido superar o estás superando esto. O simplemente ya sabes lo que quieres. Te das tu valor, cáncer. Porque este personaje, cáncer, está despreocupado, despreocupada. Y este personaje está relajado. No mira ni para adelante ni para atrás. Solamente está así, durmiendo, descansando. Entonces, mi querido cáncer, este personaje observa, dice, ¿por qué cáncer está en silencio? ¿Vale? Porque aquí tú estás en silencio, aquí tú estás descansando, estás reposando. ¿Por qué cáncer ahora simplemente no dice nada?
A lo mejor puede ser que estaba acostumbrada que cada vez que había una discusión o cada vez que vosotros tomaban rumbo diferentes, tú te ponías en contacto con él o con ella. O lo preguntabas, hola, ¿cómo estás? O de repente si esta persona te hacía algo negativo para ti, pues tú simplemente actuabas con el impulso, lo reclamabas. Había un show, había dramas aquí, Cáncer. Pero en estos momentos tú dices, ¿para qué me voy a complicar la vida si estoy bien como estoy actualmente? Tú no te quieres complicar la vida, mi querido Cáncer. Y esto, Cáncer, le llama la atención a ellos. ¿Qué ha cambiado en ti? Dice. ¿Qué ha cambiado en ti que ahora prácticamente ya no montas shows, ya no haces drama, ya no reclamas, ya no estás viendo sus perfiles, sus redes sociales? Porque ellos están siempre pendientes de ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Y se preguntan, ¿será que Cáncer sigue enfadado conmigo? ¿Será que Cáncer de repente ya no quiere saber nada de mí? Porque este personaje, cariño, esa cara es de carácter. Fíjate, está enojado, hay un basto. ¿Qué está pasando? ¿Será que Cáncer a lo mejor de repente ya conoció a otra persona? ¿Qué está pasando? Pregunta. Aquí, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del as de pentáculos, mi querido Cáncer. Inclusive, mi querido Cáncer, posiblemente, si ese hombre o esa mujer se ha puesto en contacto contigo, siento que lo que ha recibido de ustedes ha sido una respuesta fría. Fría. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del as de pentáculos. Mira estos ojos. Estos ojos tienen prácticamente confianza. Es unos ojos muy dominantes. Y representa la carta del as de pentáculos que dice, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y no porque tú seas una persona mala o porque a lo mejor de repente te cueste amar. Es porque ellos, mi querido Cáncer, prácticamente te han amoldeado a la persona que tú eres actualmente, al menos con ellos. Al menos con ellos. Esta situación, mi querido Cáncer, le pone prácticamente de cabeza. Le tiene nervioso, nerviosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Cáncer está así? ¿Por qué Cáncer está frío? ¿Por qué Cáncer no me responde? Por eso que tú ahora, Cáncer, te vuelves prácticamente como un tesoro, inalcanzable para ellos. Por eso que ellos ahora están curiosos y curiosas por ti. ¿Por qué? Porque te estás dando un valor, mi querido Cáncer. Y como te estás dando un valor, pues despierta la curiosidad. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, qué más me dicen. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Pero ellos están preocupados y preocupadas. ¿Qué está pasando contigo? A ver. Los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Este mensaje, Cáncer, también puede estar relacionado que si tú has tenido un problema con un amigo, con una amiga, compañeros de trabajo o una persona, cariño, que no esté vinculado al 100% como pareja. Ellos se preguntan, ¿por qué tu cambio? ¿Por qué de repente no dices nada? Dice, abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera a conocer, mi querido Cáncer. Como muchos de vosotros, Cáncer, ya están despertando, ya te siento seguro y segura, en algún momento te preguntas, y esto nos pasa a todos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que yo estaba pensando en ese momento para fijarme en ese hombre o en esa mujer? ¿Pero qué le he visto a ese hombre, a esa mujer? Ahora recién te das cuenta, ¿no? Ay, Cáncer, ahora recién te das cuenta. No entiendo. Sinceramente, Richard es pequeño, es enano, es enana, un poco tuerto, lo está sacando todos sus defectos. Ahora te das cuenta, ¿qué lo he visto? ¿Cómo puede ser que yo
haya estado tanto tiempo detrás de él o de ella. Pero, ¿qué me ha pasado? Y entonces tú miras en tu entorno, a lo mejor estás saliendo con alguien, a lo mejor hay una persona que está pendiente de ustedes, y tú haces un balance y dices, pero si lo que tengo a mi lado es 1000 veces mejor que él o que ella. ¿Es por qué, cariño? Porque has estado enamorado, enamorada. Es así. Eso lo pasa a Cáncer, ¿vale? A Cáncer se le puede presentar una momia de frente, pero tú te enamoras. Es así. Eso le pasa a Cáncer. Ahora te das cuenta. Por eso que los ángeles del amor dice, abra su mente, ¿vale? Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Ahora te das cuenta que no era posiblemente lo que tú estabas buscando en tu vida. Has reaccionado. Has reaccionado, Cáncer. Siento como que te está despertando un poco de curiosidad. A lo mejor te está trayendo otro tipo de perfil. Vamos a suponer un ejemplo. Que a ti siempre te gustaban los rubios, las rubias, como ejemplo. Últimamente te está trayendo mucho una persona que puede ser muy moreno, muy morena, mulato, mulata. Puede ser un perfil muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado posiblemente a tener lo que es en tu vida, mi querido Cáncer. Entonces, abre tu mente, Cáncer. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos. Me sale otro Cáncer. Me sale Escorpio. Me sale Virgo. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Cáncer. Vamos a ver. Corazón, iniciales, iniciales, iniciales. A ver, puede coincidir en cualquier letra, ¿vale? La letra H, la letra P, la letra N, la letra U y la letra A, mi querido Cáncer. Ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Cáncer, qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale lo que es la carta del 9 de oros, Cáncer. Fíjate muy bien en este personaje. Aquí hay una mujer con un vestido precioso, pero que lamentablemente está calva. ¿Por qué? Porque posiblemente para tú estar en el lugar donde tú estás actualmente, has pasado por mucho estrés. Y ese estrés, cariño, puede estar relacionado con el amor, con la familia. Has sufrido mucho, Cáncer. Has llorado, te has lamentado, te has sentido inclusive inferior, porque has estado al lado de una persona, cariño, que no te hacía sentir especial. Este personaje, mi querido Cáncer, con mucha tristeza, posiblemente ha dicho, tengo que rescatarme. Es como que hubieras escuchado una vocecita interna que te dice, Cáncer, despabila, reacciona, porque si no reaccionas, te vas a perder. Una vocecita interna ha sentido que te habla. La carta del 9 de oros, si te das cuenta en el tarot Z, cariño, aquí hay muchos cuervos, fíjate. Y aquí al fondo hay un castillo, precioso, ¿no? Hay un castillo, una fortaleza. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros están avanzando, pero de vez en cuando, a veces, te viene el recuerdo de esa persona, te viene el recuerdo de ese lugar, de ese país, de tu historia. Y quizás te hace entrar lo que es en nostalgia. Ay, por Dios, una palomita serrana se ha parado aquí. El Espíritu Santo, cariño. ¡Qué precioso! Se ha parado. Está aquí, me está mirando una palomita serrana. Yo tengo una ventana enorme, cariño, aquí. Entonces, mi querido Cáncer, en algún momento cuando tú de repente miras atrás y dices, wow, algunos de vosotros inclusive se dan cuenta y dicen, tenía que haber pasado por todo esto para estar en el lugar donde estoy actualmente. O muchas veces te entra de repente esa nostalgia de los recuerdos de tu juventud, tus amigos, esa persona por la cual tú tanto has estado luchando o has estado amando, Cáncer.
En algún momento te entra el recuerdo. Pero estás a punto, mi querido cangrejito, de poder llegar a tus objetivos, de poder sentirte realizado, realizada, cáncer. Todo lo que tú tienes te ha costado sudor y lágrima, cariño. Para estar en el lugar donde tú has estado, has tenido que sufrir mucho. A lo mejor con el recuerdo de ese hombre, de esa mujer, a lo mejor, cariño, has tenido que tocar muchas puertas para poder tener ese trabajo, ese negocio, ese proyecto. Pero es cierto que a veces miras para atrás y te entra la nostalgia, te entra el recuerdo. Esto es normal, cariño. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No tenemos ese corazón de piedra. En algún momento, cuando miramos atrás, y esto me pasa también a mí, cuando yo miro atrás y recuerdo las salidas que hacía con mis amigos, con mis amigas, las locuras que hacíamos, la aventura de repente que tenía con alguien, y luego cuando veo, digo, ahora estoy en Europa, aunque no tengo muchas amistades, pero me siento tranquilo. Cuando viajo a Perú, otra vez me encuentro con ellos, me entra quizás la nostalgia, pero me doy cuenta, cáncer, que cada paso que yo he dado era importante o tenía que pasar para poder estar aquí, en este momento, entregándote esta lectura para tu evolución, para tu crecimiento. Nada es por casualidad, cáncer. Nada. Cada suceso de tu vida, sea bueno o sea malo, tú tenías que vivirlo. ¿Para qué? Para que crezcas de una forma espiritual, para que tengas sabiduría, para que tengas fuerza, fortaleza, cáncer. Entonces, nunca te sientas mal por lo que tú has tenido que dar pasos. Esos pasos a veces implican, mi querido cáncer, sacrificios, ¿vale? Como en mi caso. No tengo a la familia aquí, en Barcelona, toda mi familia está en Perú, pero me siento bien estando en Barcelona. ¿Por qué? Porque he encontrado mi paz. Sé que en su momento extrañaba mucho a los míos, porque se pasa duro cuando uno inmigra a otro país, como mi ejemplo, ¿vale? Se pasa duro. Nadie te va a esperar con un plato de comida hecho. Nadie te va a preguntar si estás bien, si estás mal, si estás enfermo. Tú sola tienes que ir a un hospital. Si no tienes dinero, te aguantas el hambre. O muchas veces de repente tienes dinero y no tienes con quién compartir. Te cuento algo, cáncer. Para que veas que la vida no es mala, simplemente es parte del aprendizaje. Cuando yo estaba trabajando lo que es en cocina, en un restaurante muy importante aquí en Barcelona, y me pagaba muy bien, sinceramente, pero trabajaba muy duro. Me acuerdo que justo para Bajada de Reyes me dio gripe, pero una gripe muy fuerte, y entonces fue saliendo del trabajo y al día siguiente tenía fiesta, tenía libre. Entonces yo estaba solo en el estudio, aquí en Barcelona estaba solo, era la Bajada de Reyes, no tenía con quién compartir nada, encima con una gripe terrible. Antes me daba mucha gripe, ahora ya no. Porque tomo mi producto natural que he colgado un video, no sé si lo has visto. Entonces, mi querido cáncer, me entró el recuerdo de comprar un panetón. Como buen peruano, pues a mí me gusta el panetón. Y me fui a una tienda, a un supermercado cercano aquí por Plaza Cataluña. Ilusionado, ¿no? Y tenía mi cuenta, tengo mis ahorros, ¿vale? Y en ese entonces también tenía mis ahorros. Me fui a buscar lo que es el panetón con toda la ilusión y cuando llegué, no había ese panetón. Y entonces, cáncer, me acuerdo que yo agarré, pregunté, ¿no? A la dependienta, le digo, ¿queda panetón? Me dice, no, me dice, uy, ha salido volando el panetón. Y en ese momento, cáncer, se me cayó las lágrimas. Se me cayó las lágrimas. Te digo mi experiencia. Y la dependienta me miró y me dijo, ¿estás bien? Sí, lo digo, estoy bien. Y me fui y me sequé las lágrimas. ¿Por qué se me cayó las lágrimas? Porque en ese momento dije, ¿cómo puede ser que tenga dinero y no pueda comprarme ni un panetón y encima estoy solo en Bajada de Reyes? Me entró lo que es la nostalgia, ¿vale? Entonces te das cuenta en ese momento, cáncer, que ni todo el dinero del mundo puede comprar tu felicidad.
cariño. Ni todo el dinero del mundo puede comprar los momentos especiales con la familia, con tu pareja, con tu entorno. Entonces, cada paso que uno da, cáncer, es para poder estar en el lugar donde se te ha sido asignado por mandato divino. Yo al final entendí, cáncer, que tenía que pasar por todos esos sucesos, buenos o malos, para poder estar aquí con ustedes, para poder entregar lo que es mi experiencia. Porque si yo no tengo experiencia, ¿cómo les ayuda a ustedes, cáncer? ¿Qué consejo te doy? Y esto se ve aquí en Barcelona, cariño. Como aquí en Barcelona, ¿vale? Al menos donde yo vivo, en el centro, las familias siempre son como que protegen mucho lo que es a los hijos. No pasan necesidades, etcétera, etcétera. No es como Latinoamérica, que muchas veces yo he caminado sin sandalias, sin zapato, con una camiseta todo roto, porque no había. Yo vengo de una época en la cual la transición con Perú era muy difícil. No había. Entonces, una vez, me acuerdo que a un influencer de aquí, una chica comentó y lo dijo. Sabes, tengo problemas con mis padres están metidos en lo que es en vicios, yo tengo 14 años, no sé qué hacer, me siento muy mal, estoy deprimida. Era una chica. Y el chico le dijo, bueno, pues tendrás que apañarte, aguanta, cuando cumples 18 años, pues simplemente te independizas. Así de frío lo dijo esto. Y entonces yo estaba ahí y lo comenté, lo dije, tranquila, lo digo, tranquila, eso ya no es tu culpa. Yo lo que te recomiendo, si puedes buscar algún familiar que te dé estancia, que te dé cobijo, busca, porque no puedes estar cerca de ellos, aunque sean tus padres. ¿Por qué? Porque en estos momentos no se están ocupando de ti y encima es una mala influencia, lo digo. En estos momentos no te conviene porque quería irse, me voy a ir de casa, lo digo. En estos momentos no te conviene irte de casa. Tienes 14 años, lo digo. El mundo no es como lo pintan, ¿vale? Te vas a llevar muchas decepciones y encima vas a estar indefensa. Eres una niña, lo digo. No puedes estar por la calle sola. Si tienes familiar, busca apoyo a un familiar. Y por último, lo digo, estás en Europa. Estoy seguro que si tú vas a una asistenta social, te van a ayudar. Pero no cometas ese error de irte ahora a la calle, a la aventura, porque el mundo no es como es. Trata de estar tranquila, lo digo, respira, todo va a pasar. Cuando tú ya cumplas tus 18 años, cuando ya tengas más fuerza, cuando sepas defenderte, tomas una decisión, pero ahora trata de buscar ayuda. Eso es lo que yo te aconsejo y todo va a estar bien, confía. Confía. Lo importante es que tú sabes que en el lugar donde tú estás es malo, te das cuenta de la situación. Entonces, esta chica me agradeció. Me dijo, ¿dónde te puedo seguir, por favor? Y yo le dije, tengo mi canal de Tarot Las Cartas No Mienten en YouTube, ¿vale? Y el chico que estaba haciendo el directo solamente se quedó callado, no dijo nada. Bueno, sigan a Tarot Las Cartas No Mienten, que es una persona que tiene más tacto. ¿Por qué pasa esto? Ahora tú miras, Richard, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque las personas que venimos de abajo, las personas que hemos tenido momentos negativos en nuestras vidas, que hemos pasado necesidad o soledad, somos más empáticos. Somos personas que hemos tenido que cargar una cruz, mucho dolor, mucho sufrimiento, y no queremos que los demás pasen por lo que nosotros hemos pasado. ¿Vale? No queremos esto. Por eso que nos llaman también almas viejas. ¿Por qué? Porque somos más empáticos. ¿Y cómo se gana la empatía? Pasando por esa situación. Si tú de repente tu vida siempre ha sido perfecto, tu vida siempre ha sido color de rosa, cariño, pues entonces no vas a saber cómo responder ante una situación como esta. Cuando uno de tu entorno, tus amigos, tus amigas o un familiar esté pasando por un problema, no vas a saber cómo responder. ¿Por qué? Porque tu vida ha sido perfecta, tu vida ha sido buena, la cual no tiene por qué ser malo. Cada persona está en el lugar, en el momento que le corresponde. Quizás en ese momento no te ha tocado aprender esa situación, pero más en el futuro quizás vas a aprender cosas. ¿Vale? Ninguna persona en este mundo está, como se dice en mi lindo Perú, por las puras. No, cada persona tiene un plan divino. Entonces, solo es cuestión de encontrar ese plan divino, mi querido cangrejito. Entonces, cáncer, vas a llegar a tu objetivo. Ten paciencia.
Porque aquí, si te das cuenta, hay un castillo. Has pasado por mucho estrés, mucha tristeza. Te sientes inclusive desconfiado, desconfiada. Inclusive de repente cáncer, te han bajado lo que es el autoestima. Pero todo eso va a pasar, mi cangrejito. Todo eso va a pasar. Vamos a continuar. Por eso la lectura bonus a mí me encanta. Me encanta porque te da mucha información. Me encanta, sinceramente. Es como que entrar en conexión. Es como si hubiera un ángel que me habla y dice, di estas palabras. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Puede ser cualquier respuesta. Richard, ¿voy a encontrar trabajo? Pues sí, vas a encontrar trabajo. Opción 2. La carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver qué me dice en el trabajo, porque sé que vosotros sois muy trabajadores, cáncer. Vamos a ver, cáncer, qué me dice en el trabajo. Tenemos lo que es la carta de la luna. Tienes que hacer caso de tu intuición en la parte laboral. Y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Confía en ti, porque muy pronto va a llegar algo que tanto has estado esperando. Pero la carta del 6 de bastos, estás un poco como bloqueado. Pero si te das cuenta, este personaje es un personaje fuerte, cariño. Tranquilamente toma esos bastos y lo tira a la basura. Confía en ti, te dice. Confía en ti. La carta del emperador, cariño, muy pronto te va a llegar mucho trabajo. O si tú de repente en este momento me dices, Richard, tengo mucho trabajo y no sé qué hacer, ten paciencia, las cosas se van a arreglar, ¿vale? Tú puedes con esto, te dice. Y tenemos lo que es la carta del rey de bastos. Siento, mi querido cáncer, que más adelante tú vas a tomar posiblemente lo que es una decisión de buscar algo que realmente te hace feliz. O de repente estás buscando nuevos proyectos también, ¿vale? Porque tenemos la carta del rey de bastos. Siento, mi querido cáncer, que van a llegar a un punto en el cual vas a tomar una decisión, te sientes seguro, segura, más adelante. ¿Vale? En estos momentos todavía las cosas están como un poco inestables. Te recomiendo que trates de poner todo en orden y luego tomas una decisión. Pero quieres buscar algo nuevo. Tenemos lo que es la carta de la torre. Te va a venir ese cambio, cáncer, pero todavía no es el momento. Y cierras con la carta, cariño, de la rueda de la fortuna, corazón, ¿vale? Te va a llegar la suerte y la fortuna, pero tienes que hacer todo paso a paso. Vamos a suponer que en este momento me dice, Richard, ya no aguanto más estar en ese trabajo, voy a renunciar. No te conviene renunciar, que te echen ellos, para que puedas recibir lo que te pertenece por derecho, tu tiempo de servicio. Vamos a suponer que en este momento me dice, Richard, quiero hacer un proyecto por mi cuenta, pero algo en mi corazonada me dice que todavía me aguante un poco. Haz caso de tu intuición, lo vas a hacer, pero todavía no es momento, me dice, ¿vale, cáncer? Vamos a continuar. Vamos a ver, mi cangrejito, vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir? Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del mundo. Vas a recibir algún tipo de noticia o de mensaje, posiblemente de una persona que está fuera, pero también posiblemente, mi querido cáncer, vas a cerrar un ciclo, ¿vale? Muchos de vosotros están lidiando con un Virgo. Hay una persona que está lo que es en la distancia, puede ser que sea de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, está un poco bronceado, ¿vale? Es una persona que se cuida mucho, posiblemente por las etiquetas de la vida, como que le da miedo que el mundo entero se entere de que está pasando algo entre ustedes dos. La carta del 4 de espadas. Sientes una conexión muy especial con una persona que se ha roto el contacto y la comunicación, pero esta persona te piensa. Puede ser de elemento aire, Géminis, Acuario, Libra. Esta persona, cariño, actualmente quizás vive con su pareja o de repente está viviendo con sus padres. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Puede ser que tenga tatuajes. Siempre te está pensando, te está recordando, cáncer. Siempre. La carta del sacerdote, cariño. Me dicen, últimamente estás sintiendo una conexión muy especial, especialmente con tus seres de luz. A lo mejor algún familiar que ya no está en esta tierra te quiere decir algo. Por otra parte, mi querido cáncer, sientes una conexión muy importante con una persona que es mayor de 40 años, inclusive podría decir mayor de 50, delgado o delgada, piel trigueña, o está muy bronceado o bronceada, cabello negro.
Tiene lo que es una sonrisa muy agradable. Siempre que tú te conectas con esta persona, como que me dice Richard, pierdo el sentido de mi rumbo, ya no me acuerdo de mis problemas. Es una persona que te hace sentir bien. Esta persona a lo mejor de repente cáncer puede ser un profesor, una profesora, puede ser tu jefe o tu jefa también, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la fuerza. Hay una conexión con una persona que puede ser menor que tú o de repente tu amigo o tu amiga. A veces te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Esta persona siente una conexión pasional con ustedes, pero por el momento, cariño, está como descubriendo estos sentimientos. Puede ser alguien de elemento fuego, especialmente un Leo. Puede ser que este personaje también tiene hijos, pero siente una conexión con ustedes. Bendiciones, mi querido Cáncer. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Te merecías tu lectura bonus. Gracias.